Libro de Génesis. Y vamos a tener ahí y vamos a compartir el nombre que aparece ahí. Es la primera forma que encontramos en las Sagradas Escrituras de cómo Dios se revela. De hecho, en el Antiguo Testamento esta palabra aparece unas 3000 veces y 2000 de ellas se refiere al Dios de Israel. No todas las veces se refiere al Dios de Israel porque como es la palabra es Dios, también a veces se refiere a dioses falsos y generalmente cuando es de dioses falsos usa el plural, dioses falsos. Pero en la antigüedad también se usaba para los reyes, magistrados o alguna persona que revestía algún tipo de autoridad o poder. Así que tenemos entonces que en Génesis capítulo 1 y verso 1 encontramos que la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios que aparece ahí es la palabra hebrea Elohim. Esa es la palabra que se usa o ese es el nombre, Elohim. Y la semana pasada habíamos mirado El. Entonces ahora sería compuesta El Oim o El Oá. Bueno, estas dos palabras son sinónimas, se refiere a lo mismo. La diferencia es que Elohim es el plural y el Oá es el singular. Entonces, cuando en el texto sagrado se usa Elohim, es como dijera dioses. Y cuando se usa Eloá, es como me dijera Dios. Dios o dioses. Y hay personas o teólogos que ven en esta palabra la iniciación del Dios Trino, es decir, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la pluralidad de Dios. Y en Olá, solamente el singular cuando habla o de Dios Padre, o de Dios Hijo, o de Dios Espíritu Santo en términos distintos. Ahora bien, si es cierto que la palabra Elohim habla de la pluralidad, no necesariamente está hablando de la pluralidad de Dios como tres personas. La doctrina de la Trinidad no se basa en ese texto que hemos leído, sino en muchos textos del Antiguo y Nuevo Testamento, pero sí esta palabra Elohim manifiesta la pluralidad de la magnificencia de un Dios, en este caso el Dios de Israel. Es decir, habla de la especie de Dios que tiene todos los atributos de un ser supremo. Por eso que para los israelitas Dios estaba por sobre las montañas, aunque las montañas representaban lo bueno y representaban el agua y lo que venía de bien para su vida, y de ahí venía bendición para su vida, ellos miraban que Dios estaba por sobre las montañas y había un creador de esas montañas. Es por eso que yo creo que nuestro querido hermano Moisés ocupó esta palabra hebrea cuando comenzó a describir, inspirado por el Espíritu Santo, los primeros hechos de la humanidad. Hemos de saber que creemos que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son conocidos como la Ley, la Torá o los escritos de Moisés, esos 5 primeros libros fueron en su gran mayoría escritos por Moisés y la otra parte fue recopilada por Moisés. Porque sin duda que Moisés no estaba en el principio, ni estuvo en el Edén, ni caminó con Abraham, ni con Isaac, ni Jacob. Tampoco él fue
por mucho tiempo esclavo en Egipto, aunque ya esa historia era más cercana para él porque la vivió al final de la historia. Recordemos que estuvieron 400 o casi 430 años en Egipto, por lo tanto, para Moisés, él vivió solamente el último periodo allí, no había en él conocimiento para escribir todo eso. Él recopiló la historia, recopiló los escritos, el Espíritu Santo le guió. Eso se llama la inspiración de las Sagradas Escrituras. La inspiración de las Sagradas Escrituras es el cuidado que Dios hace para que las Escrituras nos lleguen a nosotros. Y no solo las cuidó para que escribieran los escritores sagrados, sino que la ha cuidado a través de toda la historia de la humanidad. La Biblia ha tenido muchos ataques, han querido eliminarla de la historia, han querido que desaparezca como libro, pero sigue hasta el día de hoy. La han sacado de las universidades y de los colegios y de las casas de gobierno, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y la Biblia sigue estando en un pueblo que busca y adora a Dios. Y la Biblia también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces tenemos eso y por eso pienso que nuestro hermano Moisés escribió esta palabra ahí como Elohim. Elohim entonces es el Dios que tiene todos los atributos de la persona sagrada. Vamos a ir viendo ahí, el Dios que tiene todos los atributos de la divinidad. Eso significa esa palabra, Elohim. Es el plural de un Dios, dioses. También significa la plenitud de la divinidad que se encuentra dentro del Dios verdadero. Plenitud, todo poder. Mire, Dios es, en su esencia es Dios. Ustedes y yo tenemos su imagen, pero no su esencia. Ustedes y yo no somos Dios. Aunque hay un texto del Antiguo Testamento que nos llama dioses con D minúscula, porque somos la única especie de la creación que tiene la imagen de Dios. Los animales no tienen la imagen de Dios. Los astros no tienen la imagen de Dios. El mar y el sol no tienen la imagen de Dios. Solo el ser humano tiene la imagen de Dios. Y esto que hablaba nuestro hermano Pedro aquí, de las leyes que nuestro gobierno ya ha instalado algunas, por ejemplo, que ya lo comenté la semana pasada, esto del matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahora el tema del aborto. Mire, eso es solamente la muestra de la rebeldía contra Dios. La rebeldía contra Dios. Y esa rebeldía se refleja en atentar contra la imagen de Dios. Los matrimonios de personas con el mismo sexo justamente atentan contra eso porque no hay reproducción humana. Así que atentan contra la imagen de Dios, que es el ser humano. El aborto, que es un asesinato con todas sus letras, atenta contra ¿qué? Contra la vida del ser humano, ¿ya? Contra la imagen de Dios. Todos critican hoy a Putin, el presidente de Rusia, porque atacó a Ucrania y estaba matando gente al por mayor. Bueno, no tan al por mayor, pero bastante gente, ¿no? ¿Sabe usted que muchos más seres humanos mueren cada día en las clínicas de abortos, en los países donde el aborto está legalizado? Muchos más seres humanos mueren. Y en tercer lugar, tenemos que esta palabra demuestra la intensidad y la majestad del Dios supremo. Ahora, en todo esto debemos entender que es lo máximo que se le puede dar a un ser. En los estudios, a lo máximo que se puede llegar es PhD, doctor en filosofía y algo más, no me recuerdo la otra. Doctorado es lo máximo en educación donde se puede llegar. En el ejército se puede llegar a comandante en jefe, en el gobierno a presidente, estoy hablando de nuestra nación, ¿no? En un colegio, ¿quién es la máxima autoridad? El director.
en una empresa, vendría a ser el presidente del directorio, gerente general, como le quieran llamar. Pues bien, cuando ellos pensaban en los dioses y querían pensar en el Dios supremo, en el de mayor intensidad, majestuosa y superioridad, entonces ellos pensaban en Elohim. Ahora usted y yo sabemos que Elohim es un nombre para el Dios al que servimos. Elohim es un nombre para el Dios Trino, para el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Elohim es un nombre para el Dios creador del universo. Elohim es un nombre para el Dios que es su Padre y mi Padre. Elohim, un nombre, una palabra con la cual vamos a reconocer a Dios. Pero mis queridos, más que tener solamente un conocimiento intelectual de una palabra, si nosotros realmente conocemos a Dios como Elohim, si le conociéramos así y le respetáramos así, sin lugar a dudas, tendríamos una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que estaría siendo sal y luz. Mire, mis queridos, el problema de la oscuridad no tiene que ver con que la oscuridad se haga más oscura. El problema de la oscuridad es que la luz no brilla. Mire, bueno, nosotros ahora, la mayoría, si no todos aquí, tenemos refrigeradores. ¿Tiene refrigerador usted? ¿Cuántos tienen refrigerador? ¿Ya? Tiene refrigerador. Vamos a decir que usted se compra una presita de pollo, de carne o de pescado. ¿Ya? Con estos calores de verano usted la compra por la mañana, la lleva a su casa, la deja en un pocillo ahí encima de la mesa. Y luego se fue a trabajar, llegó cansado en la noche, se acostó. Al otro día salió apurado y cuando llegó 7 días después, y usted dice, y va a ver, y se le pudrió la carne. Y la pregunta es, ¿la culpa es del refrigerador? ¿Quién tiene la culpa de la carne podrida? ¿El refrigerador? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque en los tiempos antiguos el refrigerador no existía y la carne, el pollo o el pescado se mantenía con sal. La sal detenía este proceso bacteriano de la pudrición. Sal. Y la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Entonces, si la sal se desvanece, dice que no sirve. Por lo tanto, cuando avanza el mal, no debemos fijarnos tanto en lo malo que ellos son, sino en lo poco bueno que somos nosotros, en respetar nuestra fe, adorar a nuestro Dios y hacer que su gloria descienda sobre las naciones. Una responsabilidad de la iglesia ser sal y luz en todas nuestras generaciones. Pero cuando tenemos cristianos que dicen que el aborto está bien, y tenemos cristianos que dicen que el matrimonio entre iguales está bien, y tenemos cristianos que se divorcian por simples cosas, y tenemos hijos cristianos que no obedecen a los padres, le obedecen más a los youtubers, a los influencers o a los tiktokers. Cuando tenemos gente dentro de la iglesia que viene y hay que prácticamente aquí, no sé, ser un payaso para que no se aburran, pero pueden estar por horas escuchando cosas del mundo y mirando cosas en la internet y nunca se aburren. Entonces, queridos, ¿de quién es la responsabilidad? Si tuviéramos el conocimiento real, no solamente intelectual que yo trato de traspasar a ustedes, sino que interiorizáramos en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente quién es el Dios al que servimos, que es un Dios poderoso, un Dios que tiene todos los atributos de la divinidad, un Dios pleno en el cual se encuentra solo en Él el único Dios verdadero. Si entendiésemos que Él es majestuoso y Dios supremo. Queridos, para que usted me entienda un poco más, ya no se da en nuestros tiempos, pero sé que lo ha visto en televisión. ¿Qué hacía toda la gente? Vamos a suponer que ustedes son la gente y allá mi hermano Claudio entra, él es faraón. Si él entra, él es faraón de Egipto, Ramsés,
y Él entra, ¿qué haríamos todos nosotros? ¿Qué haríamos? Ninguno queda sentado ni parado, porque Él entra con la majestuosidad de su investidura. Y aquí está Dios con nosotros. Está Dios con nosotros. La pregunta es, ¿qué haría si entrara Jesús? ¿Qué haríamos si entrara Jesús? Pero si Jesús está aquí. Entonces, mis queridos, existe a veces en nosotros una dicotomía entre lo que decimos creer y lo que realmente demostramos creer. Entre lo que decimos creer y demostramos creer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la cualidad que Moisés le da al Dios al quien el pueblo de Israel debía de servir y a quien la iglesia debía de servir. Un Dios que creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo la palabra es ar, que la palabra principio tiene que ver allá donde ya hay menos infinito, donde no podemos saber. Ahora nosotros sabemos que lo que Dios hizo es mucho más grande que lo que vio Moisés. ¿Qué vio Moisés? Vio el sol, la luna, las estrellas. Pero nosotros sabemos que hay algo que se llama Vía Láctea, que eso no vio Moisés. Y diferentes planetas que tampoco vio Moisés. Nosotros conocemos la creación majestuosa del Dios poderoso al que servimos. Sin embargo, cada uno decide vivir su propia vida. Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, nos muestra cómo este Dios creador no solo creó el cielo, la tierra, la luna y el sol, y todo lo hizo en 6 días, sino que miramos al ser humano. El ser humano que siempre ha creído ser más y que ahora tiene una involución, porque ahora el ser humano quiere o tiende más a querer ser un animal, a ser como los animales. Queridos jóvenes y hermanos, una vez más les digo lo que he dicho muchas veces, hay mucha falsedad en la educación. Y cuando usted escucha una mentira, bueno, tiene que aprenderla para sacarse una buena nota porque tiene que pasar el ramo. Pero eso no significa que la crea. Si no hay nada peor que escuchar una mentira y creerla. Ese es el verdadero problema cuando el ser humano crea las mentiras. Cuando el ser humano cree que desciende del mono, por ejemplo, que hay una evolución de las especies, etc. O que los más altos van a gobernar sobre los más bajos. Hermanos y hermanas, mucha falsedad. Dios creó al ser humano. Y eso vamos a leer. Entonces dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, dice el 28, y los bendijo Dios. Todas estas palabras, Dios, que usted lee ahí, es la palabra Elohim. O sea, el majestuoso, el todopoderoso, el que tiene todos los atributos de un Dios, es el creador de todo lo que vemos, pero también es el creador del ser humano. En eso Moisés está dando a Dios la más grande cualidad de todos los dioses de las naciones.
No había ningún Dios en las naciones que fuese creador de todo, incluso del ser humano. Es por eso que los griegos, quienes desarrollan la mejor cultura, digamos, de dioses, ellos tenían el Dios no conocido. No sabían de dónde venían. En realidad, el ser humano siempre ha buscado saber de dónde viene. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Habrá vida en Marte, en Venus, en otro lugar? ¿Habrá vida? ¿Cómo llegamos? Pero es tan simple. Si Dios se ha revelado a través de las Escrituras y nos dice que Él creó todas las cosas y le creó también a usted y a mí. Dios es creador de todo. Y esa palabra entonces, Elohim, refleja esa majestuosidad, esa intensidad, esa plenitud de Dios. Un Dios creador de todas las cosas. Entonces, ante esa majestad debemos de tener, mis queridos hermanos, temor. Mire, con los jóvenes que están yendo para el bautismo, hay 4 jóvenes para el bautismo, estamos haciendo un ejercicio de leer los proverbios y que escojan un verso de los proverbios. Y bueno, somos diferentes, pero por lo menos a mí cuando leo los proverbios, con el primero que me encuentro que me llama la atención es el verso 7 del primer capítulo, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y de joven, porque uno como joven siempre quiere ser el más pillo, el más capo, el más inteligente, el más sabio, el que se la sabe todo, el que juega mejor a la pelota, él quiere ser el campeón. Y el principio de eso, ¿qué es? El temor de Jehová. Pero no trajeron ese texto, sino que trajeron un texto que dice que Jehová al que ama castiga. Jehová al que ama castiga, como el padre corrige a sus hijos. Oh, Dios mío. Y trajeron otro que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Eso es bueno. Es bueno, porque a Dios hay que saber que Él tiene su mano extendida también para corregir. Bien, tenemos entonces que Dios es creador. Elohim muestra la imagen de un Dios majestuoso, completo, que no le falta nada. En griego esa palabra es pleroma, completo, no le falta nada. En español es perfecto, perfecto. Cumple todo su propósito. Ahora, el significado que ellos le dieron de acuerdo al contexto en el que se usaba, porque toda palabra debe ser usada en el contexto general del texto, tenía 2 significados bastante controvertidos o controversiales u opuestos. Ellos le daban un significado, aquí se los voy a poner, de un Dios que protege. Un Dios que protege. ¿Cuántos quieren un Dios que protege? Aleluya. Un Dios que protege. Pero también tenían el significado de un Dios que destruye. ¿Cuántos quieren un Dios que destruye? Amén. Solo el hermano Alfonso quiere un Dios que destruye. Mire, Dios que protege o Dios que destruye. Y generalmente ahí se usaba la palabra Eloá, que es el singular de Elohim. Dios protector. Dios castigador, como leí ahí la jovencita que leyó su proverbio. Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, castiga. ¿Usted podría encontrar un ejemplo en su vida en que Dios le haya castigado?
¿Podría encontrar un ejemplo en su vida en que Dios le haya castigado? ¿Hay alguien aquí a quien Dios ha castigado? A mí me ha castigado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios castiga a todo aquel que ama y tiene por hijo. Podemos usar la palabra castigar, disciplinar, corregir, como quiera. ¿Saben quién es el hijo mimado? El que no recibe castigo. Y la Biblia dice que el hijo mimado es vergüenza de su madre. Padres que no corrigen a sus hijos, lo más probable es que pasen vergüenza con ellos. Y nosotros estamos entrando en una sociedad en que va a ser prácticamente, ahora es complejo, pero cada vez más complejo, hasta prohibido castigar a los hijos. Con eso de quién tiene la tuición, del superior de los padres, que creo que ya no va a la Constitución y el Estado. Hay tantas cosas que se van o se pueden legislar, como por ejemplo el derecho a la privacidad de los niños, donde un padre no puede entrar a su pieza ni mirar sus redes de internet. Ahora, yo entiendo que hay cierta edad en que eso ya debe ir, no sacamos nada, porque cuando ya hay una persona de 18 o 19 años, por mucho que uno ande ahí atrás, ya tomó sus decisiones, pero cuando eso pasa con un niño de 2 o 3 años, 5 años, terrible. Bueno, entonces, mire en lo que nos encontramos, en un Dios que puede proteger o puede destruir. Proteger o destruir, proteger o destruir. Como yo sabía que no alcanzo a pasarlo todo hoy, me dejé guiar por el Señor y vamos a pasar la parte 2. El Dios que puede destruir. La próxima semana, si el Señor no ha venido, anímese y venga a la reunión y les voy a mostrar el Dios que puede proteger. Pero hoy vamos a ver el Dios que puede destruir. En estos dos tenemos que lo primero es Dios, es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra fortaleza, el Dios que protege. Y en lo segundo, el Dios que puede castigar, Él es el terror de los pecadores, el terror de los pecadores. Queridos míos, con todo lo que está pasando, nuestra confianza debe estar cada vez más en Dios y cada vez más nuestra mirada puesta en que Él puede volver a levantar su iglesia. Cuando era niño, unos 12 o 13 años, escuché este ejemplo de un pastor. Dijo que él había visto a un niño que estaba leyendo un libro. Y iba leyendo el libro y lloraba y decía, no importa, pero yo sé lo que va a pasar. No importa, pero yo sé lo que va a pasar. Entonces él le llamó la atención que llorara y le preguntó, ¿por qué lloras al leer? Es que es tan triste la historia que me da pena y lloro, dijo el niño. Pero repite, no importa porque yo sé lo que va a pasar. Entonces el niño lo miró y se sonrió y dijo, es que cuando comencé era tan triste que no aguanté y me leí el final del libro. Y sé lo que va a pasar. Hermanos, nosotros sabemos lo que va a pasar. El final del libro. Apocalipsis ya está escrito. Y no solo Apocalipsis, Daniel, Isaías, los evangelios, sabemos lo que va a pasar, lo que está aconteciendo hoy, que al final de los tiempos habrán hombres amadores a sí mismos, avaros. Que el capítulo 2 del libro de Romanos dice claramente que serán entregados a pasiones desvergonzadas, cambiando el uso natural de las mujeres, encendiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres. La Biblia es clara, lo dice, que en el final de los tiempos habrán hombres que tendrán los ojos llenos de adulterio y no se cansarán de pecar. Pero usted cánsese de pecar, hermano, y vuelvas a Dios. Arrepiéntase cada día y busque al Dios al que servimos. Entonces tenemos que
el Dios que puede proteger. Cuando ellos usaban esa palabra Elohim, hablaban de esta majestuosidad, de esta pluralidad, de esa pluralidad, de la magnificencia de Dios. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la magnificencia de las aguas o del agua? ¿En qué piensan? ¿En un río? ¿En el mar? ¿En qué piensan? ¿Dónde está la más grande fuerza del agua? De los tsunamis todos tienen miedo, ¿cierto? No hay nada que los detenga. Creo que en Japón habían hecho unas paredes, pero vino un tsunami y se lo llevó todo igual. Entonces usted puede usar la palabra agua, el agua del mar, ¿cierto? O las aguas del mar. Ya sea en singular o en plural, está hablando de una majestuosidad. Es lo mismo con Elohim, Dios o dioses. No significa que Dios tenga diferencias, sino que son la misma esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, nos dije que entonces nos vamos a ir al Salmo 50. Salmo 50. El terror de los pecadores. ¿Tiene el Salmo 50? Bueno, si no lo tiene, lo puede mirar en la pantalla. Lo vamos a leer todos juntos a la pantalla, ¿ya? ¿Se lee bien la pantalla? ¿No? Más o menos. Bueno, entonces leo lo de su Biblia. ¿Ya? O léalo de la pantalla. De donde lo vea mejor. ¿Qué dice? Vamos a las 3. 1, 2, 3. ¡Ojo! Entended esto los que os olvidáis de Dios. Usted puede venir aquí y olvidarse de Dios, estar con su mente en otro lugar, puede encontrar fome las canciones, aburrido al predicador, mirar todos los detalles negativos, que esto, que lo otro. Pero esta es la advertencia. Escuche la advertencia. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Él es el terror de los pecadores. Él es el terror de los pecadores. ¿Usted puede pensar en algún ejemplo en que Dios haya actuado así, de esa manera? A ver, ¿alguien puede decir un ejemplo de la Biblia, que Dios haya actuado de esa manera? Sodoma y Gomorra es el ejemplo más claro. ¿Y cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? Lascivia, pecado. ¿Cómo le llaman a eso ahora? ¿Cómo se llama en la ley eso ahora? ¿Ah? Se llama matrimonio igualitario. Eso es la lascivia, la relación entre dos personas. Ese era el problema de Sodoma y Gomorra. De hecho, la Biblia, cada vez que habla de ese pecado, le llama sodomita, dando a entender que eran los personajes de Sodoma. Mire esto, hay algo que nunca un padre debe hacer, menos una madre tampoco, es sacrificar a sus hijos por el bien de otros. Pero cuando usted lee, esto no lo traigo ahí, pero se los cuento así, cuando usted lee el texto de Génesis, después que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, llegaron ahí los ángeles y los hospedó Lot. Y dice la Biblia que vinieron los hombres de Lot porque ellos querían conocer a los que llegaron. La palabra conocer ahí es ginosco, es la misma palabra de la que viene ginecología después. Y ese conocer tiene que ver, no es que los querían saber cómo se llamaban y quiénes eran, sino que ellos querían tener relaciones sexuales con los que ahí llegaron.
Entonces Lot, queriendo evitar eso, esa abominación, que así se le era mirada en esa generación, dijo lo siguiente, dijo, aquí están mis hijas, que son vírgenes, tómenlas a ellas, pero no hagan este gran mal. Eso nunca debe hacer un padre. Fíjense en esto. ¿Qué contestaron los hombres de Sodoma? Ya, pues. Aquí saciamos nuestra necesidad. ¿Contestaron eso? No. Dijeron, no. Queremos ellos. Les haremos aún más mal de lo que pensábamos hacerle. Ellos no tenían el placer con las mujeres, sino con los mismos hombres. Ahora, queridos, ¿por qué esto nunca debe hacer un padre? Porque alguien podría pensar, pero él trató, actuó bien, quiso proteger a los ángeles, etcétera, etcétera. Él no sabía que eran ángeles, eso dice después, más adelante en la Biblia, que sin saberlo se hospedaron ángeles, ¿no? Él no sabía, pero él quería proteger a los viajeros y ser un hombre cortés. Entonces, mire, esa historia de Lot termina con que salió de Sodoma, su mujer se convirtió en estatua de sal. Yo espero que ninguna de ustedes aquí sea una estatua de sal. ¿Ah? Ninguna mujer aquí, una estatua de sal. Ya les voy a predicar un día de qué significa esa estatua de sal. ¿Ah? Y se fueron. Entonces la hermana le dijo a la otra, mira, no tenemos marido. ¿Y cómo vamos a quedar sin descendencia? ¿Por qué no emborrachamos a nuestro padre? El peor acto de insecto que aparece en la Biblia está relatado allí. Porque él no cuidó a sus hijos en Sodoma. Muchas veces nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha dado en Sodoma. Y tenemos grandes decepciones. ¿No los cuidó? ¿No cuidó a sus hijas? Emborracharon al padre y la primera se acostó con ella. Con él, perdón. Y quedó embarazada. Entonces vino la menor y dijo, bueno, ¿qué le hace el agua al pescado? Y tú lo hiciste porque yo no. Queridos jóvenes que tienen hermanos mayores, no imiten sus malas obras. No digan como él, es como ella. Ah, como ella, porque yo no. Bueno, la chica hizo lo mismo, emborrachó a su padre y se acostó con ella. Con él, perdón. Y también quedó embarazada. De ahí, esos dos niños, nacieron dos grandes naciones. Siempre, en toda la historia del Antiguo Testamento, esas dos naciones. No lo recuerdo bien ahora, pero una de ellas es Amalek, la otra no lo recuerdo. Siempre tuvieron guerra contra los israelitas, siempre. ¿Por qué? Porque un padre no cuidó en medio del problema. Dios, Elohim, despedazará a los pecadores, hermanos. Pueden reírse un tiempo, pueden burlarse un tiempo y que lo hagan. No importa, sabemos lo que va a pasar. Mire, en esto de los constituyentes, ahí hay un pastor, se llama Luciano Silva. Él no está de acuerdo con esto de que van a ser ahora del Poder Judicial. No manejo toda la información, pero fue duro. Él en su intervención fue duro. Entonces, otra constituyente le contestó, le dijo, aquí Luciano es pastor de una iglesia evangélica. Y se cree que está entre esos feligreses que lo sustentan su sueldo para el diezmo. Esa es una falta de respeto del porte del Titanic. Es peyorativo para la iglesia. Es una ofensa a un hombre que sirve a Dios. Nos ofende a todos nosotros. Pero no importa. Sabemos lo que va a pasar. Mire, yo espero. Estoy en vivo, ¿ah? Pero yo espero que gane el rechazo al final. Ahora, yo pienso que va a perder el rechazo. Una de las cosas es que espero, la otra es que pienso.
Y se va a aprobar la Constitución. No por eso dejaremos de predicar a nuestro Dios. No por eso dejaremos de servir a nuestro Dios. Porque sabemos lo que va a pasar. Nuestro Dios va a volver montado en un caballo blanco y va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, le recibiremos en el aire. Ya sea muerto o vivo, voy a estar con el Señor. ¡Aleluya! Pero nosotros, su iglesia, no hemos de esperar a este Dios que nos destruya. No hemos de esperar a este Dios que nos despedace. Jóvenes, no esperes destruir tu vida para venir a Dios. Adóralo desde tu infancia. Había una vieja canción que decía: no esperes a la última edad. Conságrate, joven, al Dios de verdad. Porque desde la infancia hasta la vejez, los años se pasan con gran rapidez. Y el hombre no sabe a dónde ha de ir. No esperes hasta ese momento. No se las canto para que no lloren, pero se las recito para que sepan que la iglesia del Señor ha tenido una esperanza. Esa esperanza está en el retorno de su Señor. Aleluya. Acompáñeme, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 4 y verso 24. Se me fue el tiempo, así que voy rapidísimo. Deuteronomio, capítulo 4 y verso 24, dice las siguientes palabras: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Las dos veces usa Elohim. Elohim es un Dios, es un fuego que consume y un Dios celoso. ¿Usted cree que le puede andar poniendo, como dicen los jóvenes, el gorro a Dios y irse con otros dioses? No, mi hermano, Dios es un Dios celoso. Por eso que la nación de Israel no pudo prosperar, porque siempre anduvieron tras otros dioses. Dios celoso, Dios fuerte y celoso, dice otro lugar. Jehová, tu Dios es fuego consumidor. Mire, nosotros nos gusta más que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que consume? Consume el pecado y a los pecadores. Hay otro ejemplo, ¿se acuerda usted de otro ejemplo en la Biblia que actuó Dios de esta manera? Ya tenemos Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda otro? Hay varios. Está el ejemplo de Noé en el arca. Está el ejemplo de Egipto, las 10 plagas, ¿no es cierto? Está el ejemplo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia. Estamos en la gracia, pastor, estamos en la gracia. Usted ha ocupado puros textos del Antiguo Testamento, de la ley. Oiga, si Dios no cambia, Dios es el mismo Dios que juzgó a Israel, juzga a su iglesia y juzga a las naciones. Pero por si se le olvida de la gracia comenzó cuando Jesucristo murió en la cruz. Y la iglesia, cuando se fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Y después de eso, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, aparece un matrimonio llamado, la mujer se llamaba Zafira, y el marido se llamaba Ananías. ¿Y cuál era el problema de ellos? Eran falsos. Querían la gloria de la tierra. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron allí. Pero no es el único caso. Usted se encuentra en otro caso donde Pedro va y hay un tal llamado Simón que quiso comprar y que le dijo: Pedro, tu dinero perezca contigo, porque en hiel de oscuridad y prisión veo que estás. Sí. Pero no es el único caso, hermanos queridos. Escúchenme bien a los que se duermen en la reunión, porque es aburrido el pastor.
escúchame. Hay uno que se llama Eutico, que se quedó dormido y se cayó, ¡pum! Y murió. Claro que estaba el apóstol Pablo, oró por él y se resucitó. Así que no se quede dormido conmigo porque yo no lo voy a resucitar, no soy el apóstol Pablo. Le voy a hacer aquí un buen velorio. No tengo la fe de Pablo, tengo el mismo Dios, pero no la misma fe. Así que no se duerma en la reunión, porque si se muere, se muere. Y los demás lo llorarán. ¿Es el único caso en eso solo? Hay otro caso donde quedó uno ciego, que andaba a tientas. Queridos hermanos y hermanas, Dios es fuego consumidor. Vamos a mirar un texto más del Nuevo Testamento para que no se quede con que el pastor solamente predica del Antiguo Testamento, anda conforme a la ley. Libro de los Hebreos, capítulo 12, 28 y 29 dice de la siguiente manera: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Querido hermano, si usted cree que pecar es gratis, le tengo una mala noticia: no es gratis. Todo pecado tiene su justa consecuencia. Sí, Dios le perdona, sí, Dios los borra, sí, pero todo pecado tiene su justa consecuencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor y debiésemos servirle agradándole con temor y reverencia. Queridos, usted, mi querido hermano, puede engañar a su mujer, hacerla lesa, puede tratarla mal y como se le ocurra, pero Dios le juzga y Dios es fuego consumidor. Mi querida hermana, usted puede hacer leso a su marido, no faltarle al respeto, no cumplir lo que dice la Biblia, pero no es Él el que la va a juzgar, es Dios el fuego consumidor. Hijos, pueden engañar a sus padres, pueden hacer los lesos, claro que sí, pero es Dios quien los juzga. Ayer en los jóvenes se dieron varios ejemplos, ¿no? Ahí está predicando el pastor Jonathan, varios ejemplos de pecados, de cosas que no son correctas. Yo estaba escuchando la predicación de atrás y dije: los que usan otro pase de movilidad que no es el suyo. ¿Sabe usted que los pases de movilidad los están vendiendo? No sé cómo lo harán. Otros ocupan el de otro y lo muestran y como nadie los conoce, pero podemos engañar a la autoridad, podemos engañar, pero Dios es fuego consumidor. Él es el que nos juzga y Él es el que corrige a su pueblo. Cierre sus ojos. Oremos juntos. Vaya un momento delante de Dios. Y vaya a Él y dígale: Señor, tal como dijo David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Elohim. Elohim es esa palabra hebrea que refleja al Dios que destruye al pecador, destruye el pecado, porque es un Dios santo. Y en esta mañana, iglesia, Dios te llama a esto, a arrepentirte, a pedirle perdón a Dios, a analizar tu falta de fe, tus inconsecuencias, y a reconocer, como yo reconozco, que el problema de nuestra sociedad no está en los hombres malos, sino en la ineficiencia de los hombres buenos. Como dijo Martin Luther King,
El problema no era la bulla o no era la maldad de los hombres malos, sino el silencio de los hombres buenos. Cuando no nos atrevemos a testificar de nuestra fe en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Cuando no nos atrevemos a corregir lo que está mal y a decir que está mal. Cuando no corregimos nuestras propias vidas y a medida que va pasando el tiempo se nos cauteriza la conciencia y lo que es malo ya parece bueno y creemos que a Dios no le importa. Y no nos preparamos para estar en su casa. Claro, y todas las demás cosas son entretenidas. Pero estar en la casa de Dios es aburrido. Queridos, es tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón a nuestro Dios y decirle, Señor, que tu gracia me alcance, que tu fuerza me alcance. Ayúdame. Señor, voy a ti en el nombre de Jesús. Tú nos conoces. Si he puesto esta palabra, Señor, aunque está en el significado de ella, yo quiero pedirte que tú remezcas el ser interior de cada uno de los que aquí estamos. Remezcas el ser interior, Señor, y nos hables profundamente por tu palabra. Señor, no nos eches delante de ti, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Señor, atráenos a ti, correremos. Que nuestra esperanza no esté puesta, Señor, en los sistemas gubernamentales, en la educación. Que nuestra esperanza no esté, Señor, en el apruebo o el rechazo, sino que nuestra esperanza esté en el retorno de Jesucristo. Que vayamos más allá de nuestra década. Que no seamos hijos de nuestro tiempo, sino seamos fieles hijos de Dios. Señor, tú que nos has dado un reino inconmovible, ayúdanos a ser agradecidos y servirte, agradándote en todo con temor y reverencia, porque tú eres fuego consumidor. Bendice tu iglesia en esta mañana, en esta tarde. Guía a tu iglesia, Señor. Guíala y susténtala. Haz que tu palabra, Señor, nos marque a fuego y nos llene de tu gloria. Señor, te bendecimos, te exaltamos. Tú que nos conoces más que nosotros mismos. Señor, tomamos las palabras del salmista cuando él expresó tu omnipresencia, de que tú estabas en todo lugar. Y decimos, examínanos, oh Dios, examina nuestro corazón y prueba nuestros caminos. Ve si en nosotros hay camino de perversidad. Guíanos en el camino eterno. Guíanos, Señor. Haznos ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Que cada miembro de esta iglesia, cada jovencito, jovencita, cada niño, cada padre, cada madre, aún los de la tercera edad, todos, Señor, seamos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Al Padre oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Nos despedimos de nuestros queridos hermanos y amigos que nos miran por el canal de YouTube. Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana. Si el Señor no ha venido antes, les esperamos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones. Mis queridos, no olviden.